Hola, estudiar la naturaleza y la relación que el hombre tiene con el medio es una necesidad que el hombre todos los días tiene que suplir. Ya no es solamente pensar que existen las plantas, que existen muchos recursos. Ahora el hombre tiene que pensar que debe cuidar la naturaleza, que todos los factores bióticos o abióticos se relacionan con el medio. Los invito para que veamos este hermoso video donde podemos relacionar la vida del hombre con la vida de la naturaleza. La ecología es la ciencia que estudia la relación de los seres vivos entre sí y con el medio que los rodea. Es una ciencia antigua, ya que el ser humano siempre ha querido saber cómo se comporta la naturaleza con la cual él se relaciona. Ernest Haeckel fue el primero que utilizó la palabra ecología en el siglo XIX. Haeckel fue un naturalista muy reconocido en la historia que popularizó el trabajo de Darwin. La vida se caracteriza por un alto nivel de organización en la naturaleza. La estructura simple tiende a asociarse a formar estructuras cada vez más complejas y organizadas. Así, por ejemplo, las células se agrupan para formar tejidos y estos para formar órganos y los órganos para formar sistemas. Este mismo principio se aplica en los ecosistemas. Un ecosistema es la relación que tiene el medio ambiente y los seres vivos. Además de eso, este ecosistema tiene organismos que constituyen una unidad sobre la cual actúan diferentes factores. Esos factores se dividen en factores bióticos y factores abióticos. Cada uno de los organismos que habita un ecosistema se conoce como un individuo. Los factores bióticos son aquellos que tienen vida, como los animales, las plantas, los hongos, el hombre. Y los factores abióticos son aquellos que permanecen dentro del ecosistema, como por ejemplo el viento, el sol, el agua, la lluvia. Son factores que podemos decir que no tienen vida. Anteriormente hablaba de que cada uno de los organismos que habita un ecosistema se conoce como un individuo. Un individuo es un solo organismo que tiene características propias que le permiten diferenciarse de los demás, como por ejemplo un jaguar, como por ejemplo una pantera, como por ejemplo una ballena. Otra agrupación de los factores bióticos y abióticos son las poblaciones. Una población está formada por el conjunto de individuos de la misma especie que habitan la misma área geográfica, y en algunos casos las poblaciones de la misma especie pueden entrar en contacto o por el contrario pueden estar separadas por barreras difíciles de superar, como grandes cadenas montañosas o anchos ríos que impiden que los individuos de dos poblaciones se puedan encontrar. Otra agrupación de los factores bióticos y abióticos son las comunidades. Las poblaciones no están aisladas y generalmente interactúan con poblaciones de otras especies formando comunidades, las cuales pueden tener diferentes tamaños. Las interacciones que se establecen pueden ser de competencia, pueden ser de depredación o pueden ser de mutualismo. Esto lo veremos en apartes más avanzados. Las comunidades tienen propiedades que las caracterizan. Además de esto, podemos encontrar entonces como un factor ya mayor los ecosistemas. Dependiendo del medio en el que se desarrollan, los ecosistemas se pueden clasificar como ecosistemas acuáticos y como ecosistemas terrestres. Vamos a ver cada uno de estos ecosistemas. Los ecosistemas acuáticos incluyen
los mares, los océanos, los ríos, los lagos, las lagunas, las quebradas, los humedales, entre otros. Tú también conoces, por ejemplo, un charco, una gota de agua que hacen parte de los ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos cubren más del 75% del planeta y proporcionan la mayor cantidad de hábitats para el desarrollo de los seres vivos y son responsables de muchos procesos planetarios. Recuerda que este planeta en el cual nosotros vivimos debería de llamarse el planeta agua, no el planeta tierra. Por ejemplo, son factores que ocurren en este planeta: la evaporación del agua, que provee la mayor parte de la lluvia, y la temperatura del océano tiene profundos efectos sobre la formación y circulación de los vientos. Igualmente, la presencia de algas marinas y de bacterias fotosintéticas producen la mayoría del oxígeno atmosférico y consumen enormes cantidades de dióxido de carbono. Por eso, el oxígeno nunca se va a terminar, porque tendría que acabarse el 75% del agua. Como esos microorganismos son los que mayor cantidad de oxígeno producen, siempre la Tierra va a tener esa cantidad de oxígeno para que todos los seres vivos puedan estar en excelentes condiciones. Dentro de esos ecosistemas acuáticos vamos a encontrar los ecosistemas de agua dulce. Nosotros los conocemos porque nos encanta ir a bañar en los ríos, en los lagos, en las lagunas. Estos ecosistemas de agua dulce son los que más cerca están de nosotros, como los ríos, las quebradas, los riachuelos que tienen poca corriente. Existen otros ecosistemas acuáticos a los que llamamos ecosistemas marinos, que cubren la mayor parte de la superficie del planeta. Los principales factores que influyen sobre estos ecosistemas son la profundidad y la distancia a la costa, que están relacionados directamente con la temperatura, la luz solar y la cantidad de oxígeno, los cuales disminuyen a medida que la distancia y la profundidad aumentan. La presión es otro factor importante, ya que aumenta con la profundidad. Así, a medida que se descienden los mares, las condiciones se van volviendo cada vez más extremas, limitando la presencia de los seres vivos. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más cerca estemos de la playa, vamos a encontrar mayor cantidad de seres vivos, mayor cantidad de luz y menos presión. Entre más nos alejemos de la playa, pues se va a acabar la cantidad de luz, va a haber mayor presión porque nos estamos hundiendo y se va a ir disminuyendo todo lo que se relaciona con los factores bióticos, porque no hay condiciones para que haya vida. Existe también otra clase de ecosistemas que son los ecosistemas terrestres. En las áreas terrestres, la distribución de los ecosistemas se ve influenciada principalmente por la temperatura y la precipitación, que a su vez dependen en gran medida de dos factores geográficos, que son la altitud y la latitud. Es decir, vamos a tener más lluvia, más frío, en la medida en que estemos en latitudes más lejanas de la línea ecuatorial. Entre más cerca estemos de esa línea ecuatorial, vamos a tener temperaturas más altas y vamos a tener unos ecosistemas completamente diferentes. Dentro de los ecosistemas terrestres nosotros podemos localizar los de tundra, que se encuentran especialmente en las zonas árticas del norte de América, de Europa y de Asia, que son muy cercanos a los polos y que tienen temperaturas muy bajas. También vamos a encontrar, por ejemplo, bosques de coníferas, conocidos como taiga, que es el bioma más extenso de la Tierra y que cubre enormes áreas del norte de Norteamérica, Europa y Asia. Su clima se caracteriza por inviernos largos y fríos y veranos cortos y húmedos. Durante el invierno, el intenso frío es contrarrestado por vientos calientes y húmedos provenientes del océano, lo que permite el desarrollo de grandes árboles, que generalmente pertenecen
al grupo de las coníferas o de los pinos, que nosotros más bien los conocemos. Existe también otro ecosistema terrestre como el bosque templado o deciduo, que se encuentra principalmente en latitudes medias del hemisferio norte, en Europa, Asia y Estados Unidos. Las condiciones más suaves permiten que haya suficiente precipitación y lluvia y humedad para el desarrollo de grandes árboles. En estos lugares existen animales como los osos que hibernan y gran cantidad de aves migratorias. También encontramos en los ecosistemas terrestres las praderas, que ya se encuentran en las zonas templadas, reciben su nombre de la vegetación denominados prados y pastos, y los vamos a encontrar en Sudamérica, en lugares que son muy fértiles, llenos de nutrientes, con grandes extensiones de sembrados. Por ejemplo, estas praderas reciben diferentes nombres. En América del Sur se llaman pampas y en Norteamérica se llaman praderas y en Asia se llaman estepas. También tenemos otros ecosistemas terrestres como los desiertos, que ya conocemos todas sus características: altas temperaturas de día, bajas temperaturas de noche, muchos vientos, poca población, poca fauna. También tenemos ecosistemas de sabana que se desarrollan en Sudamérica, África, Australia e India y se caracterizan por altas temperaturas y periodos de lluvia y sequía muy marcados. Vamos a encontrar en estos lugares pastos que crecen rápidamente, sirviendo de alimento a los herbívoros. Vamos a encontrar otro ecosistema de bosque húmedo tropical que se encuentra a lo largo del cinturón ecuatorial en áreas de tierras bajas de Sudamérica, África y Asia. Como su nombre lo dice, son grandes extensiones llenas de especies vegetales y animales con bosques húmedos tropicales que son muy importantes a nivel comercial y a nivel cultural. Muy interesante todo lo que se relaciona con los ecosistemas, con la ecología y con todo lo que tenemos que conocer de nuestro sistema biológico relacionado con el medio.